Agradecer también a todos ustedes que vienen a escuchar y a compartir esta charla. Hay una propuesta de dar valor agregado a nuestras materias primas para salir de la mala economía que tenemos los argentinos. Esta propuesta yo la canalicé a través de un libro, como dijo Pablo, hace 3 años. Y en estos últimos 3 años ocurrieron algunas novedades que justifican plenamente la vigencia de ese proyecto. Por ejemplo, a lo que dice Pablo, yo le voy a agregar que soy fanático de las energías renovables después de haber trabajado muchos años con máquinas generadoras de energía que consumían grandes cantidades de petróleo líquido, diésel oil o petróleo gas natural, y todos esos productos de combustión iban a parar a la atmósfera, contaminando la capa de atmósfera de nuestro suelo, de nuestro planeta, el que nosotros pretendemos vivir bien. Lo hemos hecho así a través de estos 200 años. En particular, los combustibles que yo les nombré son más recientes, pero el carbón, que por ese lado empezamos a explotar las energías térmicas, el carbón y la leña vienen quemándose desde hace 200 años. El hombre avanzó. Obviamente nos dio mucho el petróleo, el carbón, el gas, pero también hicimos mucho daño a la naturaleza. Y hoy debemos tomar conciencia de esa situación. Tal vez los que ya tenemos unos cuantos años, al principio no lo creíamos, como es lógico. Y pasaron años y empezamos a darnos cuenta que la contaminación nos traía grandes problemas, hasta incluso riesgo de muerte. Lo voy a decir así porque recién estuve hablando con una persona muy inteligente que me ha dicho que a veces la gente no toma conciencia. Bueno, yo voy a tratar de ser bien duro para que se entienda. Es decir, acá, si seguimos calentando el planeta, corremos riesgo de vida. No es broma, es así. Los científicos acertaron prácticamente todo hasta llegar al grado de calentamiento, a 1 grado centígrado de calentamiento. Ahora están anunciándonos para los próximos tiempos, que no va a ser 50 años, sino que va a ser mucho menos, fenómenos que se van a producir por el recalentamiento que va a llegar a ser el promedio de los 2 grados centígrados. Eso sería fatal. No es algo que puede ser una película o algo que puede ser fantasioso. Es una realidad. Y como realidad, nosotros, la gente grande, debemos pensar en un proyecto donde nuestros hijos y nuestros nietos tengan un planeta en el que puedan vivir. Les decía, a raíz de cómo comenzó esto, 3 años atrás el proyecto lo canalicé a través de un libro, Políticas de Estado, porque en rigor el tema que más me apasionó fue ver en otros lugares del mundo cómo actúan los seres humanos en contrario a lo que somos nosotros como idiosincrasia argentina. Digo que tiene plena vigencia porque justamente, como dijo recién Pablo, en estos últimos 3 años empezamos a hacer instalaciones importantes de energías renovables. Nuestra matriz energética, ustedes lo deben conocer, es 70% térmica, es decir, producimos energía quemando toneladas principalmente en estos últimos años, de derivados del petróleo, derivados fósiles del petróleo enterrado
millones de años atrás por nuestra naturaleza. 3.000 megawatts de potencia en un sistema argentino que tiene solamente 25.000 es un 12% más de energía. No es poca cosa. Con ese 12% nosotros ya estamos cumpliendo con obligaciones internacionales que asumió nuestro país en la reunión o en el Acuerdo de París. Nosotros estamos obligados en 2018 a generar energía renovable hasta el 8% de nuestra matriz. Muy bien. Con los procesos de adjudicación de renovar 1 y renovar 1,5, llegamos al 12%. Y los plazos de ejecución, algunos ya se van a dar este año, principalmente en fotovoltaica. Yo no entiendo por qué no se le da más difusión a estas noticias buenas, porque son noticias buenas. Cuando yo escribí el libro, estaba apasionado por las energías eólicas, y en estos últimos tiempos fue superado por la energía solar fotovoltaica, mucho más que la solar térmica, que es un poquito más de uso familiar. La solar fotovoltaica es algo extraordinario, o sea, de pronto el concepto es recibir en un panel los haces del sol, que del otro lado no lo están. Esa diferencia de potencial nos crea una tensión que vamos transmitiendo celda a celda, y a través de la longitud de esa celda tenemos un valor de tensión que podemos trasladar directamente a un cable de alimentación o a un transformador de elevación. Todo depende de la instalación. Obviamente ahí ya hay que entrar en la parte eléctrica para ver cómo es nuestra instalación, nuestra acometida. Justamente estos 3.000 megawatts son suficientes para cumplir compromisos y suficientes también para no tener los cortes molestos de energía, principalmente en el verano. Posiblemente diría yo que este próximo verano va a ser el último que vamos a tener cortes de energía eléctrica, porque todavía no llegamos a tener todas las instalaciones en servicio. Por otra parte, si bien es cierto que yo escribí un libro para instalar energías eléctricas renovables, lo hice pensando en el costo más económico, que es concentrar en un solo lugar todas las máquinas generadoras de energía. ¿Por qué? Porque de esa forma me ahorraba todo el trabajo, que bien hecho está desde el punto de vista político, que finalmente fue el proyecto de 68, si mal no recuerdo, 68 lugares donde se acomete a los nodos disponibles en las redes de transmisión de Argentina, y en ese caso la complejidad es alta. Pero bueno, también es cierto que el país necesita integrarse. En la medida que nos integremos vamos más fácil a un proyecto de aporte de todo el mundo hacia el bien común, porque solos no lo podemos hacer. O sea, debemos integrar a todos los personajes, a todos los actores. Otro fenómeno que ya más o menos lo anuncié es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental aumentó en los últimos años. Entonces, nosotros debemos atender esa situación y tratar de apoyar todos aquellos emprendimientos que sean con energías limpias, porque además son más económicas. Eso es lo sorprendente. O sea, no son más caras, cada vez son más baratas en el mundo. Hoy tenemos la posibilidad, merced a un sistema distinto de lo clásico, de lo convencional para Argentina,
de haber comprado directamente la energía, donde las inversiones no las hacemos nosotros, es decir, la plata la ponen otros fabricantes del mundo, otros comerciantes del mundo, y nosotros aprovechamos para que nos vendan energía a valores muy inferiores al promedio nuestro. Estamos hablando de valores de $55 el megawatt hora. Esto significa, llevándolo a una unidad más común para ustedes, que es el kilowatt hora, significa 0,5 centavos de dólar el kilowatt, terminado. Es decir, puesto en nuestro domicilio o puesto en el lugar donde lo vamos a consumir. Además del precio más económico, porque esto si lo compararan ustedes, créanme que yo lo hice, si lo compararan con el costo solamente del combustible para generar en una turbina de gas con diésel oil, solamente en combustible estaríamos gastando 6 veces ese valor. O sea, los $55 se transformarían en $300. Solamente el combustible. Es decir, dicho de otra manera, si yo quiero energía eléctrica con una turbina de gas en momentos que no dispongo de gas natural, debo usar un combustible que implica un costo enorme. Para que tengan una idea, para 1 kilowatt hora, es fácil sacar la cuenta por los valores de consumo específico propios de cada máquina. Es muy fácil, eso se saca la cuenta, yo lo hice, son 250 centímetros cúbicos de diésel oil para generar 1 kilowatt hora. Y no hablemos de las inversiones y de la operación y el mantenimiento de esas máquinas. La generación renovable con elementos renovables, ahora justamente vamos a explicar eso. Yo en realidad me estoy extendiendo un poquito porque tientan, pero estamos anunciando cosas que se dieron con el proyecto. Es decir, que este proyecto yo lo siento cada vez más cerca de su ejecución, porque además escucho que debemos consensuar nuestra política de Estado. Y bueno, hay política de Estado para consensuar. Una de ellas es fácil, sencilla, y puede estar hasta inclusive apartado de este tema general, porque yo pienso en todo el país. Pero simplemente con hacer los mismos ejemplos que yo doy en el libro, que pensé que era con los productos alimenticios, porque nosotros no podemos fracasar en el mundo porque tenemos productos alimenticios que todo el mundo va a requerir. Nosotros envasando alimentos, yo ya no pensé en venderle la papa a Chile o en venderle la papa a Italia, no, yo quiero hacer mi comida elaborada y meterla en una latita. Y digo latita porque es la única forma de llevar un producto para que tenga una vida mucho mayor que la del producto elaborado en casa y que tenemos que poner en la heladera. Es decir, yo tengo que envasar un producto que venza a lo mejor al año, 2 años, 3 años, depende qué es lo que esté haciendo. Eso es dar valor agregado. Cuando calculé el valor agregado, me daba hasta 15 veces comparado con los precios del mundo. Estoy hablando de 3 años atrás. No importa que a lo mejor ahora no tengamos exactamente los números, pero hay valor agregado. Y además la ventaja de pronto de tener almacenado un montón de alimentos, no solamente para exportar y hacer dinero, sino para alimentar a toda nuestra población que lo necesita. Y a veces tenemos muchos entes muy buenos como CONIN, la Fundación CONIN, que quieren hacer cosas, pero les faltan los recursos no materiales, les falta el recurso físico, tener ahí la lata de comestible para dar a aquel chico menos de 3 años para que se alimente bien. Todo se puede hacer. El tema de agregar valor a los productos alimenticios
Es posible. ¿Por qué es posible? Porque nosotros en el país tenemos aire, agua y alimentos. Lo único que tenemos que hacer es disponer de energía para envasarlo. Envasándolo, los almacenamos y lo vamos vendiendo en la medida que necesitamos despachar. No es necesario regalarlo. Si nosotros no nos pagan lo que vale, podemos esperar un tiempo. No podemos esperar si nosotros extraemos algo de la tierra y lo queremos vender mañana. Evidentemente, por eso el tomate cambia de valor continuamente, porque necesitan venderlo, si no lo tienen que tirar. Bueno, nosotros no tenemos que tirar nada, tenemos que envasarlo. En ese sentido, hay un ejemplo que a mí me gustaba dar antes de presentar la exposición propiamente hecha, y lo quiero decir porque en nuestra provincia de Jujuy, la maravillosa provincia de Jujuy, hermosa en todo sentido, tenemos una riqueza enorme que es el yacimiento salino de litio. Este yacimiento salino de litio, compartido con Chile y con Bolivia, es el más importante del mundo. Hasta ahora nadie me dijo lo contrario. Sé que algo tiene China, pero muy poco, y sé que tiene también litio los mares del mundo, pero en el mar del mundo obviamente estamos hablando de una 100 milésimas parte de lo que hay en las sales concentradas de Chile, de Chile, de Bolivia y de Argentina, de Jujuy, porque justamente la cordillera de los Andes ha tenido un fenómeno maravilloso maravilloso, no quisiera haber vivido en ese cataclismo, pero evidentemente a grandes alturas, a grandes profundidades. Si tenemos una cordillera que llega en el Aconcagua a los 6.000 y pico de metros, obviamente también por debajo tenemos a grandes profundidades, y eso lo sabe muy bien aquel que estudió el tema de vaca muerta, a grandes profundidades también tenemos restos fósiles, o sea, restos de plantas, animales y hombres a lo mejor que fueron sepultados, no sé, millones de años atrás, pero nunca nadie sabe cuántos millones de años lleva el ser humano acá, pero son restos fósiles. Esos restos fósiles, cuando los quemamos, contaminan. Bueno, el litio nos puede dar una política de Estado separada de todo lo que yo voy a decir después, que hay que atender. ¿Por qué hay que atender? Porque nosotros con la minería, hasta ahora, hemos obtenido nada más que un 3% de regalías para las provincias. Y exportamos el mineral y nos queda la ganga contaminada, que no nos sirve para nada, todo lo contrario. A nosotros nos dejan acá el mercurio, ¿cómo se llama el otro? El cianuro, un montón de contaminantes de la naturaleza. Nos lo dejan porque eso no sirve, pero se llevan sí el mineral. Bueno, hasta ahora pasó, pero me parece que alguna vez tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer algo distinto. ¿Qué podemos hacer distinto? Bueno, justamente como recién empieza el proceso de vender litio, que en este momento solamente se hizo un solo contrato por $800 la tonelada. Es claro que acá tengo que hacer un paréntesis, porque todos los productos del suelo los vendemos en dólar por tonelada, por 1000 kilos. Cómo vendemos los granos y cómo vendemos la carne. Entonces parece mucha plata, pero cuando uno piensa que en lugar de ser 1 kilo son 1000, ya la cosa cambia. O sea, estamos vendiendo el litio, eso para que tomemos conciencia, estamos vendiendo el litio a 80 centavos de dólar, cuando cualquiera se da cuenta que para un relojito, o para un celular, o para un ordenador, o para cosas mucho más útiles todavía, no digo que no sea útil la computadora, por favor, pero quiero decir, para emprendimientos mucho mayores, como ya los que nos están obligando, porque dentro de poco vamos a tener que tener autos eléctricos que ya están
en el mundo andando, funcionando, es decir, ya se sabe que es posible obtener autos eléctricos que no contaminan. Y para también tener al lado de una central fotovoltaica, principalmente, como la que puede tener, que ya la tiene, porque ya está proyectado y ya está iniciado en Jujuy, una de 300 megawatts, ahí al lado tenemos que poner las baterías de acumulación para que durante la noche el jujeño tenga luz. Y así también podría ser para darle a alguien que lo necesite en algún momento determinado, a través de la interconexión que tiene el sistema nacional. O sea que esto quería decirlo porque me pareció que era el momento. Nosotros tratemos de impulsar los proyectos a través de nuestros gobernantes, porque se puede. Cuando vinieron las primeras energías renovables al país, hubo mucha gente que no quería saber nada. O sea, querían fabricar en el país. Yo estoy de acuerdo que hay que fabricar en el país, sí, y si Dios quiere algún día lo vamos a fabricar. Pero qué mejor que si alguien hizo la inversión y nos trae sus mejores máquinas, no aprovechemos la oportunidad para paliar la crisis energética y, como si fuera poco, para copiarlo mejor. Porque lo han hecho todos los países del mundo. Ahora, cuando venga la exposición, le voy a contar alguna historia que espero que los atrape. Primero vamos a hacer la presentación, porque si no trabajé en el video y lamentablemente no lo ven. Entonces vamos a iniciar el video.
energía viene del Sol, para nosotros los que vivimos en el planeta Tierra. Para otros que vivan en otro planeta, si es que existen otros seres parecidos a nosotros, vendrán de su estrella. Pero nosotros tenemos por suerte al Sol, que hace millones de años que da energía al sistema solar, y que por suerte lo dará durante millones de años más. Así que no tenemos que preocuparnos por ese recurso que va a faltar alguna vez, obviamente, pero van a pasar tantos años que aquí y ahora podemos planificar muy bien para nuestros hijos, nietos, tataranietos, y los hijos, tataranietos de nuestros amigos. El Sol viene, el sol nos da energía, por ejemplo, en las aguas del mar, las aguas de los ríos, lagunas, hasta de la humedad de la tierra, ¿verdad? ¿No? Y ese sol, esa agua va a parar a 3.000, 4.000 metros de altura, ¿digo bien? Forma las nubes. Muy bien, porque acá tenemos un meteorólogo. Entonces, forma las nubes que si son de zonas templadas, por ejemplo, en nuestro país, vamos a hablar de nuestro país porque evidentemente tenemos que ser un poquito egoístas, si hablamos del mundo nos perdemos, vamos a copiar cosas del mundo, pero ahora vamos a lo que pasa acá, con las zonas templadas del norte. Las aguas que se desprenden de la tierra forman las nubes, que en general después caen como lluvia en todo el territorio argentino, en gran parte del territorio argentino, no todo lógicamente, pero en los ríos Paraná, el río Paraná también, pero principalmente en el Uruguay y el Paraná, tenemos suficiente agua para que los chorros de agua, esa energía cinética, se pueda aprovechar en las turbinas de paso y generar energía eléctrica. Lo voy a hacer rápido porque tengo gente que me puede encontrar defectos en esto. Entonces vamos a hacerlo rápido porque no es la energía más importante que quiero describir, pero sí, la energía hidroeléctrica es importante. Pero también es cierto que la energía hidroeléctrica está contemplada como una energía que contamina. Es un tema que parece mentira, pero algo contamina y sería mejor ir hacia otro tipo de energía. Pero bueno, vamos a repetir, si las nubes, en lugar de estar en el norte, están en la zona del sur, si hay viento desde el este, se lleva las nubes contra la cordillera de los Andes y ahí precipita como nieve o como granizo, y esos hielos recién en octubre empiezan a recibir calor y forman los grandes caudales de agua que en definitiva van a almacenarse entre las montañas, y esa energía potencial del agua almacenada, el ejemplo mejor es Chocón, Cerros Colorados, todos esos emprendimientos de energía potencial se utilizan también para generar energía eléctrica. En particular, los que trabajamos alguna vez en turbinas de gas sabemos que reemplazamos el pico de consumo, que antes era rigurosamente el vespertino de las 20 horas o 21 horas, reemplazamos ese pico con el complejo del Chocón. ¿Por qué? Porque era más fácil abrir una válvula que poner en servicio una máquina. Y las máquinas las dejábamos en servicio permanente y daban buen resultado. O sea que todos esos cambios los vivimos aquellos que trabajamos en los últimos años en Argentina. Así podemos hablar de la energía del aire, es decir, el aire se calienta, se forman los vientos son energía, y esa energía va a parar a los molinos, y es la energía eólica que fundamentalmente digamos, está en el desarrollo del proyecto porque en su momento era la más económica. Pero también existen las otras energías que nombramos recién, que es la fotovoltaica, y así hay un montón de ejemplos, como el del petróleo mismo, porque el petróleo también es energía del sol. Alguna vez fueron seres vivos sepultados, hoy
están abajo, pero son carbono, hidrógeno, hidrocarburos que almacenaron durante muchos años, miles de años, ¿no es cierto? Tal vez millones, miles o millones de años, su energía. Y después la dieron al hombre recién en estos últimos 200 años. Misterios de la humanidad, pero que son así. El hombre lleva muchísimos siglos sobre la Tierra y si bien es cierto que nosotros somos estudiosos, conocemos apenas lo que pasó en los últimos 10.000 años, el resto sabemos muy poco. Y de los 10.000 años conocemos principalmente desde Cristo hasta ahora. Hasta digamos 1500 después de Cristo, el hombre siempre preguntó sobre el porqué de las cosas. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy para disfrutar y para a lo mejor reproducirme? ¿Y por qué debo morir un día? Grandes misterios que ni siquiera ahora lo podemos justificar. Hasta 1500 el hombre se preguntó siempre el porqué, y ese porqué solamente le permitió estudiar principalmente filosofía. Pero hombres que incursionaron en la ciencia empezaron a plantearse la otra pregunta: ¿cómo ocurren los fenómenos? Entonces vieron que podían pensar cómo cae esta carpeta y empiezan a sacar sus conclusiones. Cae siguiendo el sentido de la vertical del lugar, cae igual una carpeta que una pluma. Bueno, todas esas preguntas se las plantearon. Galileo empezó con todos esos juegos, y después de Galileo viene la época de Da Vinci y la época de Newton, donde se confirman que esos fenómenos servían para aplicar fórmulas físicas que nos daban un concepto fundamental, que es el de energía. El concepto fundamental de energía lo aplica Newton allá por 1570. 1700. A 1700, más allá. O sea, pasaron unos años. Perfecto, buena la aclaración. A veces ¿sabes qué pasa? Que en esa época no tenía tanta memoria. no me acuerdo bien. No, de 1700. 1700, perfecto. Bueno, 1700, justamente el concepto de energía mecánica primero, energía mecánica, y después en 1700, sobre el final de 1700 nace Faraday, Tesla, y son los hombres que juegan con la espira. La espira es un alambrecito de cobre que lo hacían mover entre dos imanes, y se dieron cuenta que daba cosquillita, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿qué es este fenómeno? Y este fenómeno de la electricidad. Faraday, principalmente digo Faraday porque yo tuve hasta la suerte de ir al museo de Faraday, donde él fue director, ahí en la Royal. O sea, nunca me interesó otra cosa que conocer de los ingleses el museo donde trabajó Faraday, algo tan sencillo, y con eso descubrió nada menos que el generador de energía eléctrica. O sea, con varias espiras girando alrededor de un campo magnético, creó el generador de energía. El proceso inverso, si se quiere, es el motor eléctrico. O sea, cuando yo al revés le doy energía eléctrica a este elemento llamado motor, creo movimiento. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Porque al principio, con la máquina de Watt, también importante, ahora ya me estás haciendo un poco olvidar, pero habrá sido por 1700 también, un poco antes. Ok, Watt inventa su máquina, que es la máquina de la locomotora de vapor, valga la redundancia, o sea, un cilindro que dentro de él tiene un pistón que se mueve con movimiento rectilíneo alternativo, y en un extremo de ese pistón tiene una biela manivela que lo convierte en movimiento circular.
Y ese movimiento circular es el que se aprovecha para agujerear, para desbastar, para esmerilear, para lo que se les ocurra. Al principio se usaba así la energía mecánica. Obviamente cuando aparece Faraday, Tesla y Edison, que discutieron mucho entre ellos a ver cuál era el mejor de los sistemas eléctricos hasta ese momento no conocidos, se impone la corriente en energía alterna. Esa energía alterna se puede transmitir gracias al mismo fenómeno básico de Tesla y de Faraday, por medio de un arrollamiento primario. Un arrollamiento secundario se puede elevar la tensión. Elevando la tensión, el producto de la tensión por la intensidad de corriente es potencia o energía en el caso de que sea por determinado tiempo. Ese concepto nos permite disminuir la sección del conductor. Disminuyendo la sección del conductor obviamente ahorramos un montón de dinero y transmitimos energía desde un punto muy distante hacia donde la necesitemos. Por ejemplo, hoy hay un hombre allá en Chocón que está cerrando un interruptor para que a nosotros desde 1800 kilómetros nos llegue en forma instantánea la energía eléctrica sin perder prácticamente nada. O sea, en este momento nada es mejor que la transmisión por energía eléctrica. Pero eso sí, nosotros lo que debemos cambiar es la forma de generar, porque si seguimos generando con energía térmica, muere la población del mundo. Lo voy a decir así porque me dieron esa idea y tienen razón, porque la gente a veces no toma conciencia de las cosas y necesita que se le diga, porque va a ser una muerte lenta, pero va a ser muerte al fin. No jorobemos más con el tema del medio ambiente, ya tenemos que parar tratando de ir a las energías renovables. En ese caso, cuando apasionado por el tema de los aerogeneradores, que algo había leído, hice un viaje a Holanda. Holanda es un país que tiene una superficie menor que Jujuy, 40.000 kilómetros cuadrados de superficie, o sea, un 20% de nuestro territorio continental, nada más. Sin embargo, a Holanda llegaron en algún momento los primeros hombres y se instalaron a orillas del río Ámster y vieron que tenían una parte del suelo, un cuarto de superficie total de la región, que estaba por encima del nivel del mar. Cuando se quedaron ahí, al día siguiente se dieron cuenta que la mayor parte de Holanda, 3/4 partes de Holanda, se inundaba con las mareas. Entonces pensaron que debían cuidar muy bien ese río, porque era de agua dulce y era la vida. Y ahí nacen las primeras represas. Justamente la primera represa, Amsterdam es justamente represa en holandés. Ámsterdam llega a ser la capital de Holanda, el lugar más importante de Holanda. Holanda hace todo. O sea, en una situación donde todo era adverso, convirtieron en un vergel todo Holanda. O sea, los 4 metros promedio bajo el nivel del mar, que eran todas salitres, fueron sacando el agua salada, que con el tiempo hicieron 2 grandes represas para evitar la entrada del mar del norte, y la tiraban esa agua para el otro lado, y se quedaban con el agua de lluvia. Agua de lluvia que hoy, inclusive, cambió un gran lago que tiene ahí a 50 kilómetros Ámsterdam, y que es la base del agua potable de todo ese territorio. Los holandeses no solamente se ocuparon de sacar el agua salada, sino que en el momento que tuvieron lugares fértiles como los polders, en esos lugares, que es maravilloso verlo, es decir, el que no conoce Holanda tiene que ir a verlo porque es algo maravilloso, a uno le despierta
totalmente la curiosidad de ver cómo de pronto los ríos pasan por encima de los sembradíos. O sea, es una cosa extraña. Normalmente uno ve pasar caudales de agua por debajo. Bueno, los holandeses cultivaron de todo tipo de alimento, hasta flores. Y bueno, con los alimentos también, por supuesto, que apenas tuvieron pasto, pusieron los ganados y también criaron la famosa vaca holandesa que, aparte de carne, le daba leche. Y la leche la procesaron y ellos fueron proveedores de productos lácteos a toda Europa. Fundamentalmente fue eso el gran negocio de Holanda. O sea, agregar valor a las materias primas. Con eso vivieron durante muchos años. O sea, la cultura de los holandeses, a mí se me ocurre que podía ser para nosotros una política de Estado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos justamente de todo eso. Lo único que nos falta es implementarlo. Si no tenemos la cultura, porque durante muchos años hemos hecho proyectos que al día siguiente serían cambiados, o al gobierno siguiente serían cambiados por otro proyecto distinto, bueno, no importa, pasó, hace 200 años que nos pasa. Alguna vez tenemos que tener políticas de Estado que trasciendan al gobierno de turno, y estos que estamos nombrando son posibles. Yo estoy totalmente convencido ya. Ahora no los voy a aburrir. En el libro está, en el libro incluso pueden ver, no pretendo que lean todo el libro porque es aburrido, pero tienen la posibilidad de hacerlo gratuitamente porque está anunciado a través de Google Drive, pueden leerlo, aunque sea leer el sueño que ahí se narra, muestra prácticamente no solamente el proyecto, sino los tiempos en los cuales se puede llegar a cambiar Argentina. Soy un soñador, estoy convencido que podemos ir por ese camino y que lo único que nos falta es ponernos de acuerdo, trabajar entre todos, porque no es el proyecto de Aldo Facchino solamente el que vale. A lo mejor hay otro que puede preparar uno mejor, ponerlos a discusión y una vez que estemos seguros, consensuar nuestras políticas de Estado entre todos, para bien de todos. Por ahora, muchas gracias.